Con mucho gusto voy a presentar a José Luis Loera, mexicano como yo. Él compartió conmigo campus universitario. Mientras yo estudiaba filosofía, él estudiaba psicología, pero nos reuníamos en algunos salones en la clandestinidad para empezarnos a apoyar en algunos proyectos de justicia social dentro de la misma universidad. Eh, José Luis Loera ha hecho un camino importante en el trabajo en defensa de la paz y en la acogida de los migrantes, no solo académicamente, sino también en la práctica. José Luis trabajó con refugiados en México, en Guatemala, en Centroamérica, y fue oficial de campo del ACNUR en tiempo de la guerra en Bosnia-Herzegovina, en Srebrenica, en Bosnia. Con esta experiencia regresó a México para trabajar sobre todo en la educación por la paz, donde inició varios proyectos que se fueron orientando después a la sensibilización en la acogida de refugiados en el mismo México. Es iniciador del proyecto Casa de Refugiados, asociación civil que ha tenido convenios importantes con Amnistía Internacional y con la ACNUR. Actualmente es presidente del Consejo Directivo del programa Casa de Refugiados y asesor de vinculación y difusión. Le dejo pues la palabra a José Luis Loera y oiremos con atención su presentación. Gracias. Muchas. José Luis, ¿puede abrir tu micrófono otra vez, por favor? Muchas gracias al Secretariado Internacional Justicia, Paz, Integridad de la Creación de la Familia Asunción por la hospitalidad al abrir las puertas de este espacio para pensar en voz alta y compartir a manera de travesía algunas miradas, experiencias y reflexiones en cuanto a retos, oportunidades relacionadas con el desplazamiento forzado. Voy a hacer algunos comentarios fuera de texto y en este sentido quiero agradecer al padre José Miguel y a la hermana Pilar por esta invitación. Quiero mencionar que no me considero experto ni pretendo hacer un análisis completo en torno al desplazamiento forzado y menos a nivel mundial. Me anima, en cambio, pensar que desde el modesto trabajo que desarrollo en Casa de Refugiados en México y de mi experiencia a lo largo de varios años en escenarios diversos, pueda aportar pistas a la reflexión y posteriores acciones que desde hace varios años y en escenarios diversos puedan aportar pistas a la reflexión y posteriores acciones que desde la familia Asunción se puedan considerar en torno a los desafíos que se puedan vislumbrar ante las realidades de la movilidad humana y de manera particular las relacionadas con aquellas en las cuales las personas emprenden el camino no como elección voluntaria, sino forzadas por diversas condiciones que les han puesto en diversos grados de vulnerabilidad. Permítame poner como punto de partida para esta travesía una pregunta que el escritor Thomas Mann planteaba en una de sus novelas antes de tener que salir de Europa hacia Estados Unidos en busca de refugio, debido en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta que él se hacía y que parece seguir siendo vigente es: de esta fiesta de la muerte, de esta noche que incendia en torno suyo el cielo de esta noche lluviosa, ¿se levantará el amor algún día?
Han pasado cerca de 76 años desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y hoy día, para muchos académicos, el avance científico y tecnológico avanza a un ritmo sin precedentes en la historia humana. Algunos incluso señalan que en los próximos 20 años se generará un desarrollo científico y tecnológico mayor al que se ha producido en los últimos 2000 años de la historia humana. Ciertamente, el reciente aterrizaje exitoso del robot explorador Perseverance en Marte, que hace apenas unos años hubiese parecido ciencia ficción, pasó desapercibido para muchos. El avance de la inteligencia artificial y la ingeniería genética se desarrolla a pasos agigantados, mientras que al mismo tiempo permanece vigente una pregunta que pocas veces cuenta con el reconocimiento de su trascendencia. Y esta es: ¿podemos coexistir los seres humanos? ¿Cómo avanzar en el reto de construir modelos y formas de convivencia que ante la otredad contemplen un nosotros más grande, como propone el Papa Francisco frente a la disyuntiva de incluir y ser incluido, o excluir y ser excluido frente a los otros? Salgo del texto para comentar que esta pregunta sigue siendo central ante los problemas que estamos viviendo hoy día en torno a la violencia y el desplazamiento en el mundo, y esta plantea las posibles acciones que podemos tomar en consecuencia. Es ante este horizonte, regreso al texto, es ante este horizonte de exclusión que podemos entender la realidad que las personas desplazadas no son vulnerables en sí, sino que son colocadas en condición de vulnerabilidad debido al desplazamiento por violencia. Hay condiciones relacionadas con diversas formas de exclusión, desde la marginación, que niega derechos fundamentales, hasta la segregación por diferentes características étnicas, políticas, económicas y religiosas, entre otras. Extrema, que es la del exterminio masivo o selectivo. Condición de vulnerabilidad relacionada también con diversos actores, intereses, estructuras y también cada vez más con otros factores relacionados. Conexión otra vez. Esta necesidad de salir huyendo de manera forzada, a veces como procesos de deterioro gradual o a veces situaciones inesperadas, buscando proteger la seguridad, salvar la vida, la que diferencia el camino, la salida de las personas desplazadas, sea de manera interna, dentro de sus países, sin poder cruzar una frontera, o logrando cruzar lugares de asilo, apátridas, o que ya logran contar con el reconocimiento de la condición de refugiadas. Y hacemos nuevamente referencia a la Segunda Guerra Mundial
Pues es apenas hace unos años que se tiene un número similar en cuanto al número de personas desplazadas de manera forzada al que se registró a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Fueron cerca de 60 millones de personas desplazadas. Y desde entonces, año con año, esas cifras han ido al alza, al punto que a finales de 2020 se estimaba que cerca de 82,4 millones de personas estaban en condición de desplazamiento forzado. Estando atentos de no perdernos en una perspectiva de simples números, pero podemos estimar que cerca del 1% de la población mundial está hoy día en condición de desplazamiento forzado. De ellas, unos 26,4 millones están en condición de refugiadas, habiendo logrado salir de sus países y obtener el reconocimiento de dicha condición en los países de llegada. Pero un número mayor, alrededor de 48 millones de personas, permanecen desplazadas dentro de sus países y en cada caso con perfiles particulares de condiciones de vulnerabilidad y necesidades de protección. Un hecho que realza el nivel crítico de esta realidad es que cada vez son más las causas que generan el desplazamiento de personas y poblaciones enteras. La violencia política, conflictos armados, la violencia criminal, la violencia estructural, falta de oportunidades para una vida digna, la violencia familiar, la intolerancia, la persecución, factores medioambientales, sequías, inundaciones, falta de acceso a los recursos naturales, entre otros, incluso condiciones sanitarias, factores diversos que interactúan entre sí para agravar las condiciones de vulnerabilidad y las necesidades de seguridad humana, incluyendo las de protección. Estas formas de violencia, sea directa, estructural y cultural, relacionadas en buena medida con economías basadas en la violencia, entre ellas la industria armamentista, requieren en consecuencia de políticas que se basan en la exclusión de sectores diversos y que se justifican a su vez de culturas que se apoyan en la discriminación y el odio, que encuentran terreno fértil en estructuras de corrupción e impunidad, que el Papa Francisco señala como cultura del descarte. Cada una de estas condiciones de violencia requerirían de acciones específicas para transformarlas como condición para construcción de paz, que desde una perspectiva de fe se puede entender como la construcción del reino de Dios. Irónicamente, de manera inversa, cada vez es más difícil poder salir de los lugares de residencia y realizar el recorrido y cruzar fronteras de manera regular, documentada, ordenada y segura, como plantea de manera ideal, utópica, el Pacto Global de las Migraciones. Obtener pasaportes, documentos de viaje, permisos de entrada y estancia es opción para muy pocas personas, lo que hace que en diversas partes del mundo, sea en el Mediterráneo, en el Canal de la Mancha, o los desiertos, ríos y caminos hacia el sueño americano, las personas quedan forzadas a utilizar rutas y medios que están bajo el control
de actores criminales, en muchos casos operando en complicidad con autoridades y funcionarios corruptos. Además, de manera más frecuente, en diversos contextos encontramos la tendencia de que las condiciones de violencia relacionadas con el lugar de salida se extienden a lo largo de la ruta, durante los recorridos e incluso en los lugares de llegada. Los actores responsables de persecución cada vez más siguen operando más allá de las fronteras. Un ejemplo de esto es la capacidad de operar de grupos de crimen organizado transnacional. Como consecuencia de esta extensión de la capacidad de la violencia, encontramos cada vez más personas que padecen situaciones de trauma continuo, a diferencia de lo que antes se conocía como síndrome de estrés postraumático, el cual se relacionaba con situaciones padecidas en momentos definidos durante un lapso del tiempo y no extendidos ni repetidos de manera indefinida como sucede ahora. El eslabón perdido entre el mono y el ser humano somos nosotros, decía Konrad Lorenz. También desde esta travesía podemos sorprendernos de la complejidad del ser humano para incluir o excluir a otros del horizonte de humanidad. La realidad del desplazamiento forzado nos invita a mirarnos desde la identidad personal y desde la identidad colectiva como humanidad, queriendo reconocer, por una parte, el camino personal y único que cada persona tiene ante el reto de humanizarse en el buen sentido, descendiendo a lo más íntimo del ser para reconocer el complejo potencial que cada uno de la capacidad de experimentar, sentir y actuar desde la ternura, la indiferencia o también desde la capacidad de dañar, de amar o de odiar. A nivel de historia humana y en su dimensión colectiva, se puede entender como el proceso civilizatorio, queriendo creer que seguimos aspirando y vamos construyendo como humanidad modelos de convivencia que buscan aspirar al bien común, reconociendo lo que algunos entienden como procesos para reducir gradualmente las violencias y avanzar en la construcción de justicia, fraternidad y solidaridad. Es decir, la construcción de la paz, entendida también como el proyecto del Padre Bueno al que Jesús nos invita a colaborar. En mi experiencia, en esta misión de compartir la travesía desde el acompañamiento humanitario con personas en condición de vulnerabilidad debido al desplazamiento forzado, me ha llevado a interrogarme en torno al sentido de la compasión, en cuanto a no quedarse en la actitud poco asertiva de la lástima, sino profundizar en la capacidad empática de acercarse a la situación de vulnerabilidad impuesta en el otro y sentir y dolerse lo suficiente como para responder movilizándose para transformar esa condición de sufrimiento y aún en el caso de no ser posible transformar esa condición, entonces hacerse prójimo y poder acompañar y dejarse acompañar al mismo tiempo. Salgo del texto para plantear la importancia de la escucha, aun cuando no se pueda hacer
algo efectivo para transformar la situación del otro. Regreso al texto. Es entonces que la dimensión de la compasión se puede entender en la perspectiva de buscar transformar las condiciones de vulnerabilidad y daño y acompañar a la persona. Desde esta dimensión se anima a hacerse prójimo, desde la propuesta del Papa Francisco de acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes y refugiadas. Para esta compleja travesía humana, en la que a veces pareciera que la violencia es imparable y que tiene la última palabra, y podemos caer ante la tentación del cansancio, el desaliento o la desesperanza, resulta valioso mirarse como parte de este misterio de humanidad y buscar hacerse del equipaje necesario en este peregrinaje humano. A manera de propuesta y desde mis experiencias, tanto en campamentos de personas en condición de refugiados y de manera particular de mi experiencia en la ciudad de Srebrenica, en Bosnia, en la cual se llevó a cabo hace unos años, en 1995, la matanza de civiles más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cerca de 8,000 personas asesinadas en una ciudad que había sido declarada como protegida por Naciones Unidas y ante la cual, desde mi experiencia, humanamente faltarían horizontes para dar sentido y dimensión de esperanza ante la compleja travesía humana. Es entonces que resulta clave hacerse de un equipaje necesario para recorrer dicha travesía. Salgo un poco del texto para compartir que en mi experiencia en esta ciudad de Srebrenica, donde fue la matanza, humanamente, desde mi experiencia, había 3 opciones en el horizonte humano. Una, pues, como algunos de mis conocidos hicieron, optar por pegarse un tiro, no continuar en una vida que se abre como ilógica o absurda. La otra, huir de esta experiencia, de esta realidad humana, con las drogas, con el alcohol. Y una tercera, pues tomando una actitud como de cinismo, de pues ha pasado esto y la vida continúa y seguimos haciendo un trabajo humanitario, se puede hacer incluso buen dinero, se puede entrar en una lógica de vender ayuda humanitaria, acceder a todo lo que es el comercio sexual de niños durante los conflictos armados, se puede caer en una actitud totalmente de deshumanización. Y desde mi experiencia, solamente buscando rehacer un sentido desde lo trascendente, desde la fe, se puede continuar viviendo y trabajando en torno a la construcción de paz. Y para mí, en ese sentido, fue fundamental hacer una relectura de la figura de Jesús y reencontrarme con un Jesús que experimenta las situaciones humanas más extremas. Vivió pobre, yo no he conocido la pobreza, fue traicionado por sus amigos, dice, me han dejado solo. Para mí, una de las frases más fuertes que escuché en Bosnia era, el mundo nos abandonó. Jesús experimenta incluso cuando en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús fue refugiado, Jesús experimenta el refugio, yo no lo he experimentado, y desde ese Jesús que es crucificado y que resucita,
es desde donde, en mi experiencia, tiene una pequeña ventana por la que se abre toda la posibilidad de resignificar la aventura y la historia humana y nuestra posibilidad de colaborar con el proyecto del Padre, de ese Jesús que asume incluso la muerte por ese proyecto del Padre. Yo no he encontrado desde entonces un análisis sociológico, político, que me dé suficientes razones para continuar intentando hacer lo que hago todos los días en Casa de Refugiados, si no es desde la experiencia de ese Jesús que asombra, anima y acompaña. Regreso al texto. De ahí me propongo hacer esta propuesta de las 5 Es. Ante la violencia, las 5 Es. La E de el eros, entendida como el asombro y la pasión ante la vida y lo vivo. Se requiere partir de la condición de asombro, aprecio y gusto por la vida y la creación, para entonces, como consecuencia, cuidar de ella. Y aquí salgo del texto, dentro de esta actitud, también integrar el humor, tener la capacidad también de sonreír y de reír, a veces no de manera despectiva, sino una manera, una energía que surge desde el encuentro con el otro, desde la risa. La E de la ética. La relación y humor, perdón, la relación y comportamiento empático que se establece con lo vivo, los otros y con uno mismo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrita en 1948, es una pista desde la mirada laica y la primera aprobada y asumida por consenso por diversos gobiernos para comportarnos, así dice, comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Si además interreligiosa de la conocida regla de oro para posibilitar la convivencia, hacer al otro lo que se requiere, lo que se quiere para sí, y no hacer al otro lo que no se quiere para sí. La E de la estética, la actitud de aprecio ante la belleza, apertura y goce de la creatividad artística humana. Reto particular que afrontamos en la vida cotidiana al ser bombardeados, al menos en México, ser bombardeados por medios masivos que nos saturan con imágenes, mensajes y contenidos brutales, violentos y degradantes. La E de la espiritualidad. La dimensión trascendental va más allá de los límites de la lógica humana. Algunas personas la asumen desde una visión religiosa y otras no necesariamente. En mi caso personal, como trabajador humanitario, comparto que la persona y la experiencia de Jesús y el proyecto de vida plena de su Padre es la piedra angular de mi quehacer humanitario y de mi vida personal en un contexto rebasado por la lógica del absurdo, de la muerte y la violencia desde la política, la economía y la cultura. Y todo esto lleva a la E de la esperanza, el sentido que prevalece ante el absurdo y el sinsentido, y sigue siendo razón para continuar apostando y colaborando en equipo y en redes en favor de la vida digna y plena. La opción por colaborar en la construcción del reino del Dios bueno y amoroso. De estas 5 Es, se tejen redes solidarias, desde las cuales se busca transformar las condiciones de violencia y dar acompañamiento humanitario como formas de construir paz y colaborar con el reino.
En este sentido, desde Casa Refugiados y en una lógica de trabajo en equipo, salgo un poco del texto, en equipo, cuidando que todas las contradicciones que están no prevalezcan, es decir, la tentación de los protagonismos, luchas de poder, no permeen el trabajo en equipo y tampoco hacia afuera en las redes. Regreso al texto. Desde ese trabajo se puede entender de manera particular la red solidaria, abriendo puertas, con la que trabajamos en México, en la cual participan, entre otros, personas en condición de desplazamiento, empresas, comunidades religiosas, autoridades y centros educativos de diversos niveles públicos y privados, en la cual, en el caso de México, es relevante la colaboración con el Instituto Asunción de México. Entre los factores centrales para construir esta red solidaria está, por una parte, la de tener un espacio físico, que aparece en la imagen, conocida como La Casita, ahora también virtual, dentro de un parque público en Ciudad de México, que a manera de centro comunitario permite el encuentro, la convivencia, el diálogo y colaboración intercultural entre diversas personas y colectivos. Por otra parte, el trabajo de educación para la paz nos ha permitido abrir puertas en espacios del sector público y privado. El taller de travesías con enfoque socioafectivo que busca sensibilizar y movilizar en torno a la solidaridad y construcción de paz ha sido clave en la estrategia de promover redes solidarias. En este equipo participan como promotores interculturales jóvenes voluntarios de diversos países y condiciones. Salgo poco del texto comparto ahí, está el enlace el material educativo con el que trabajamos, se puede descargar de nuestra página, y en el equipo de Educación para la Paz tenemos la participación de jóvenes mexicanos, pero también de jóvenes. Uno de ellos llegó en condición de refugiado de Colombia, otro llegó de Camerún, hay un voluntario de Estados Unidos que ahora trabaja en línea, y tenemos un trabajo a distancia en equipo con jóvenes también de diversos países. Esto ahora, en el contexto del COVID, podemos hacerlo también a distancia. En Casa Refugiados buscamos colaborar a lo largo de la ruta del acompañamiento humanitario a personas con diferentes perfiles de vulnerabilidad debido a desplazamiento forzado, migrantes en vulnerabilidad, solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos y personas apátridas. Desde facilitar la información para acceso a procedimientos legales, valoración de necesidades, alojamiento, apoyos humanitarios, atención psicosocial, formación, inserción laboral e integración en nuevas comunidades que sean realmente de acogida y no solo de llegada. En estos retos hemos encontrado que el trabajo conjunto, como un ejemplo muy valioso, con el Instituto Asunción, ha abierto una serie de oportunidades de beneficio común, tanto en lo que se refiere a oportunidades de formación, oportunidades de empleabilidad, donaciones humanitarias, de alimentos y espacios de encuentro y convivencia que generan emociones y lazos. Esto es algo del texto, que lo hemos encontrado con la familia Asunción en México, impulsando a través de actividades en la escuela diferentes encuentros y actividades y proyectos que se generan de este acercamiento. Regreso
al texto. El punto de partida han sido los encuentros y conversatorios entre personas en condición de refugiadas y con toda la comunidad Asunción, alumnos, maestros y padres de familia. La construcción de paz y solidaridad genera puentes de encuentro entre ambos colectivos. La formación que ofrece la comunidad educativa se enriquece con teoría, encuentros y talleres y la práctica, voluntariado, servicio social, entre otros, de valores orientados a la misión de la Asunción en cuanto a ser comunidad que humaniza y transforma. Aún en los tiempos de COVID, han permitido experiencias nuevas de acompañamiento escolar que tienen un impacto que compartimos a modo de ejemplo en las siguientes láminas que vamos a ver a continuación. Estas experiencias con instituciones educativas de fe, como el Instituto Asunción, han permitido que quienes han llegado en condición de víctimas debido al desplazamiento forzado y no utilizamos, salgo del texto, es una imagen de un encuentro entre jóvenes refugiados y jóvenes del Instituto Asunción. Regreso al texto, estas experiencias de personas que han llegado en condición de víctimas debido al desplazamiento forzado, y no utilizamos el término víctimas para revictimizar, sino para visibilizar y denunciar que hay actores, intereses, estructuras responsables de generar estos desplazamientos. Asumir estas personas también como sobrevivientes, gracias tanto a factores de resiliencia relacionados con factores personales, algunos también dicen que incluso genéticos, pero también con condiciones del entorno que les han permitido contar con acompañamiento, acceso a servicios y ejercicio de derechos que no solo atienden necesidades básicas, sino que pueden también impulsar sus potencialidades y capacidades como sujetos de derecho y agentes de cambio, que de manera particular en Casa Refugiados llamamos promotores interculturales, promotores de integración y que juegan un papel relevante tanto con otras personas que llegan en condición de desplazamiento, al acompañarles, como también con la sociedad de llegada, al sensibilizar y movilizar en torno al encuentro y la solidaridad, es decir, la interculturalidad. Salgo un poco del texto para decir que estas personas que han llegado en condición de refugiadas han sido aliados claves para después ellos mismos acoger y recibir y compartir sus experiencias de integración a personas que llegan, que siguen llegando de otros países, pero también juegan un papel muy importante para establecer redes de contacto con la sociedad de llegada. El texto que está ahora en pantalla es un testimonio de estudiantes del Instituto Asunción compartiendo un poco su experiencia durante el COVID para acompañar en regularización de escuelas de los niños y niñas refugiados. Ante un horizonte, regreso al texto, ante un horizonte que plantea como posible escenario un modelo de acompañamiento humanitario que pueda responder tanto al número creciente en cuanto a cantidad de personas desplazadas,
Además, los cada vez más complejos procesos administrativos y procedimentales de organismos intergubernamentales, gobiernos y donantes, y el desmantelamiento de estructuras públicas de atención a víctimas. Pero por encima de todo, tener la capacidad de mantener un acompañamiento de calidad que tenga la posibilidad de escucha atenta y activa, manteniendo a las personas en el centro de la misión. Desde nuestra realidad, vemos esta tarea como prioritaria, para lo cual queremos ver nuestra casa como una plataforma que pueda convocar, sensibilizar, formar, movilizar y acompañar personas y comunidades en torno a la construcción de paz y el acompañamiento humanitario. En este horizonte ponemos nuestra esperanza. Salgo un poco del texto para comentar que, yo nunca pensé formar una organización, pero me ha tocado pues participar en lo que es crear una organización. Al principio estaba yo solo, luego llegaron unos voluntarios y hoy día somos como 140 personas en la oficina, y ante toda la crisis migratoria en la frontera sur de México y en la frontera norte con Estados Unidos, Naciones Unidas nos ha pedido estar creciendo constantemente el equipo. Y para mí un gran reto es cómo afrontar la necesidad de crecer en cuanto al equipo que pueda dar atención, pero no perder la calidad del acompañamiento. Cada vez es más complejo hacer un trabajo humanitario por los requisitos administrativos. A veces pareciera que más que trabajadores humanitarios se pidieran gestores de bases de datos que registren números, y lo que no queremos dejar de hacer es acompañar personas. Y para mí, un horizonte en este sentido es formar cuadros de jóvenes y personas que se asuman desde el acompañamiento humanitario, que puedan realmente, como dice la lámina, acompañar a personas en condición de desplazamiento forzado en el desarrollo de su proyecto de vida para contribuir a la construcción de paz. Eso es un gran reto que ahorita estamos viviendo desde Casa Refugiados en México, y algunas de las alternativas que tenemos es las alianzas con la Universidad Nacional, con la Escuela de Trabajo Social, fortalecer capacidades, porque el horizonte de desplazamiento es mucho más complejo lo que se puede ver. Se van a requerir más personas con habilidades de hacer trabajo social, pero también con herramientas en torno al tema de derecho de los refugiados y derecho internacional humanitario, en un contexto que los académicos no acaban de poder definir si lo que vivimos en el caso de México es o no es, por ejemplo, un conflicto armado interno, si los grupos de crimen organizado, narcotráfico, son o no son grupos terroristas. Hay un debate en torno a cómo nombrar académicamente la realidad tan compleja que estamos viviendo, pero también tenemos que avanzar en crear cuadros que puedan acompañar y acompañarnos en medio de esta situación de violencia. Y eso, en buena medida, creo que va a poder realizarse haciendo alianzas y la formación de voluntariados, y por otra parte también buscando alternativas, que aquí lo pongo un poco como tarea, quizás pensar lo que son también corredores humanitarios para personas que ya la persecución no les permite quedarse en el lugar de asilo y tienen que volver a salir a otros países, y no se tienen corredores humanitarios suficientes para poder proteger a personas para los cuales los marcos de protección no son suficientes.
porque en muchos casos, como es el de México, las autoridades, el Estado, van desmantelando o van renunciando a su obligación de seguridad y de protección, en particular a personas víctimas de violencia. Los programas institucionales son cada vez menores y las personas quedan en una situación de vulnerabilidad. Y también los defensores humanitarios, cada vez más somos blanco de amenazas de crimen organizado, para los cuales la labor que hacemos va en contra de su lógica de lucro en cuanto al tema de tráfico o el tema de trata de personas o el reclutamiento también para el crimen organizado. Regreso al texto. Es entonces que, retomando la pregunta inicial sobre si el amor se levantará algún día, como se preguntaba Thomas Mann, desde esta compleja travesía humana y partiendo de las experiencias de colaboración en redes solidarias en las cuales participan activamente quienes llegaron en condición de vulnerabilidad y generan redes solidarias que tienen un impacto profundo en la construcción de paz, podemos decir, ante un contexto profundamente complejo y marcado por la violencia, la incertidumbre y ante la crisis humanitaria, política, económica, social y ahora también ambiental, y además agravada todavía más ante el impacto del COVID, que podemos decir y responder, sí, el amor se sigue levantando todos los días, de diversas maneras, quizás de manera discreta y humilde, y nos hace querer seguir optando por construir el nosotros más grande al que nos invita el Papa Francisco en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021. Y quiero cerrar por mi parte retomando de mi experiencia en Bosnia esta oración que hacía un escritor yugoslavo, Ivo Andrić, premio Nobel de literatura, y él en uno de sus textos decía, y cuando dice Bosnia podemos poner cualquier otro lugar del mundo de hoy. Yo en mi caso pues puedo referirme a México, pero seguramente puede ser Guatemala, Honduras, El Salvador en esta región, pero también lo que es Myanmar, toda la parte de Etiopía, la parte de Libia, Siria, cualquier tantos otros territorios. Dice, Dios del cielo que reina sobre nosotros y que todo lo conoces, por caridad, vuelve tu mirada sobre esta montañosa tierra de Bosnia y sobre nosotros que hemos nacido en ella y comemos de su pan. Danos lo que cada día y noche, cada uno a su manera te pedimos. Da la paz a nuestros corazones y la armonía a nuestra ciudad. Basta de sangre y fuego de la guerra. Del pan, de la paz, tenemos necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Loera, por esta ponencia que nos ha recordado que estamos en camino de humanidad y que para conseguirlo hay que ahondar en ese sentimiento de compasión que nos hace ser hermanos y hermanas. Nos ha agrandado el horizonte, pero también nos ha enseñado el camino para llegar a ese horizonte, que es el del Evangelio, que alumbra nuestro caminar cotidiano. Muchas gracias.